El grande nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos en ese poder, en esa grandeza, en esta mañana, deseando que el Dios poderoso pues le lleve a cada persona a su lugar en paz, en armonía, y los que están en casa que puedan adquirir un conocimiento poderoso de vida, poderoso. Yo quiero hablar de algo muy delicado, muy delicado. Yo les voy a presentar la situación del pecador frente a Dios. La situación del pecador frente a Dios. Y yo le quiero informar al mundo entero. Y ojalá que hayan personas que verdaderamente le crean a Dios. No estoy hablando de mí, sino que le crean a Dios. Porque verdaderamente aquí se ha vendido algo que no es cierto. Aquí se ha vendido un cristianismo que no existe. Y una situación de quitar el pecado en una filosofía de letra o de letra de hombre o de palabras de hombre. Pero en sí el pecado está latente en todas las iglesias que se llaman supuestamente ser cristianas. Le voy a decir dos cosas del pecador. Usted puede ofenderse diciendo, oye, pero qué disparatoso ese tipo. Pero yo le voy a decir algo bíblicamente hablando. Si usted tiene pantalones para escuchar bíblicamente lo que le voy a decir, se va a dar cuenta que todas las iglesias son pecadoras, todas. Y que no tienen moral siquiera para decir que son cristianos. No tienen moral. Le voy a decir dos cosas de los pecadores. En primer lugar, hablando en los días de la carne, le voy a mostrar esto bíblicamente, no es con palabras nada más. El pecador solamente le pide a Dios misericordia. El pecador le puede pedir a Dios fuerza para servirle. Es que hay una deuda. El pecador, cuando reconoce que es pecador, hay gloria. Dios es glorificado. Pero cuando usted, escuche bien, que de esto es lo que está lleno el mundo, cuando usted le pide a Dios, usted le está exigiendo a Dios. Cuando usted le pide a Dios, usted le está exigiendo. Es como si usted se lo merece. Ahí no hay gratitud de un pecador hacia Dios. Porque usted le está exigiendo a Dios. Y dame esto, y dame aquello. Y yo lo que quiero es que tú me des esto. Usted le está pidiendo, usted le está exigiendo a Dios. Pero Dios da lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Entonces, en esa situación de pecador, yo le decía a la iglesia ayer, domingo, que si yo tuviese una deuda de la casa y alguien va al banco y dice, ¿cuánto que él debe? Tanto. Mire, yo la voy a saldar para que no le quiten su casa. ¿Con qué moral, después que le pagan eso a usted, usted le pide o le exige a esa persona? Usted lo que tiene gratitud de servirle. Usted lo que dice dentro de sí, ¿con qué yo lo agrado? ¿Con qué yo le pago? Sin decirlo, le limpia a usted la casa. Le limpia el frente. Y si ve que algo está mal dentro de la casa, lo arregla. Porque usted quiere agradar a esa persona que le saldó esa deuda. Bueno, pero que la que Cristo hizo mayor todavía. La que Cristo hizo fue pagar por la vida mía. Y yo entonces, ¿cómo estos cristianos de hoy le exigen a Dios? Y dame más. Y dame más, porque yo me lo merezco. Y yo quiero que usted lo escuche en la iglesia hablando. Dios parece el sirviente de ellos, no el que le perdonó, el que le dio la vida.
Esto es increíble, amados hermanos. Estos son los que dicen que son cristianos para la gloria de Dios, para su gloria. Es algo insólito. Y entonces acusan a los demás de pecadores. Ellos nunca reconocen que son pecadores, porque si reconocieran que son pecadores, al menos, entonces su actitud fuera diferente. Pero supongamos que hayan llegado al conocimiento. Estoy hablando en la carne y voy a presentar ambas cosas. Supongamos que ya teniendo el conocimiento, nos vamos al espíritu, nos vamos ya a lo que se efectuó del pago del pecado. Oye, ¿qué gratitud hay ahí entonces? Pero ¿cuál es la gratitud que hay? ¿Cuál es el agradecimiento? Ya llegó el pago. Y así lo dice la Biblia. Hubo un pago por mi vida y por la suya también. ¿Dónde está la gratitud? Pues yo quiero saber eso. ¿Dónde está la gratitud? Entonces la gratitud hace exigente a quien debo de agradecerle. Entonces le exijo yo. Yo le exijo. Ese tiene que mantenerme, ese tiene que quitarme el dolor, ese tiene que cuidar a mis hijos, ese tiene que tener un cuidado de todo, de todo. Y ve adelante de mis hijos. ¿Qué evangelio que le han vendido a ustedes, Dios mío? ¿Qué cristianismo es este? Oigan, lo que les voy a decir, en esta semana ustedes van a tener un desglose. Si ustedes se pierden la esencia de estos mensajes, van a perder una secuencia instructiva grandemente hablando. Pero bíblica, no mía. Oigan lo que les voy a decir. Yo les voy a dar un detalle de los días de la carne que le va a decir a cualquiera que se haya ofendido, que pertenezca a un concilio, que están en pecado. Que están en pecado. Porque no han reconocido todavía que Jesucristo con su muerte perdonó el pecado. Y ni tienen gratitud como pecador, ni tampoco tienen gratitud como alguien que se le perdonó. Yo particularmente no sé con qué pagarle a Dios. Yo le estoy hablando de una eternidad. Porque la incredulidad más grande es que usted viva sin este temor. Porque entonces esto lo que indica es que usted no le teme a Dios. Usted no teme a la eternidad. Usted cree que cuando usted muera, ya todo se acabó ahí. Todas las iglesias, sin exceptuar una, están en el bautismo de Juan y no en el de Jesucristo. En el bautismo de Juan están. Y ese era el de la carne, donde confesaban hasta sus pecados. Y los católicos le confiesan hasta sus pecados al que ellos le dicen Padre. Pero yo no sé si será del diablo, porque la Biblia dice, no le llaméis Padre nuestro a nadie, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero también todas las iglesias están en el evangelio. Yo lo voy a leer esto, ¿no? Porque honestamente esto no es solamente con una introducción, porque usted podrá decirme, pero eso es lo que dice, porque él no lo prueba bíblicamente. Bueno, pues agárrese los pantalones. Escuche lo que dice aquí. Cuando buscamos, que esto no fue que Mateo lo dijo, porque la gente hay que instruirlo en esta palabra. Mateo lo escuchó y lo escribió.
Bueno, pues ya usted tiene el desglose de que sabe que Mateo lo escuchó y escribió. Bueno, pues en Mateo capítulo 3, desde el versículo 1, escuche bien usted. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Escuche bien todo y así usted podrá decir, pero es verdad que son pecadores todos. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que dicen todos, arrepiéntete pecador? Todavía están ahí. Pero ustedes van a escuchar todavía, van a escuchar. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. A eso fue que Juan vino, a preparar el camino. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesaban su pecado. Ahora, oye, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mas luego dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de nosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si tú sigues en esa situación, la muerte está ahí. Escucha lo que dice él aquí. A ver qué iglesia hace esto ahora. Están en el bautismo de Juan. Yo en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos. Todavía Jesús estaba en la carne. El bautismo de Juan, el del arrepentimiento, el del reino de los cielos, el de los judíos en aquel entonces. ¿Dónde están todas las iglesias? En ese pecado de arrepentimiento. Ahora, oiga lo que debe decir. Su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Ahí es donde van la gente que no creen. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le decía a él. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesús fue bautizado en el bautismo de Juan. ¿Pero Jesús tenía pecado? No, no tenía pecado. Para que se cumpliese, él mismo lo dijo, toda justicia. Y para que nadie pudiera acusar a nadie de pecador. A nadie de pecador. Le voy a dar otra parte ahora.
pueblo esperaba afuera en los atrios para conocer el resultado de la... Nos vamos a Romanos capítulo 6. Él dijo, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ahora dice, en Romanos, en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque lo que hemos sido, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero cuando usted le dice a una persona, arrepiéntete pecador, ¿tú le estás diciendo que Cristo no pagó por el pecado? Es una blasfemia grande. Y todos le llevan al ese bautismo de Juan, de agua. Ellos no creen en el de Jesucristo. Y Juan dijo, mira, ese es más poderoso que yo. El bautismo mío es de agua de arrepentimiento. Pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y muchos han interpretado que eso es sama, y ta. No, nada de eso. Nada de eso. Más luego sigue diciendo aquí. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oye, y aquí hay un detalle precioso, dice. Porque somos sepultados conjuntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Espíritu, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero ¿y cuál es la vida nueva que llevan? Explícamelo eso a mí. El judaísmo de nuevo. ¿Cuál es la vida nueva en el Espíritu? ¿Había Espíritu Santo en el judaísmo? Había Espíritu Santo en el judaísmo. Todavía en los días de la carne. Los apóstoles, por ejemplo. Cuando usted lo busca en Mateo capítulo 10. Dios le dio autoridad, le dio su espíritu para que pudieran hacerlo. No estaba el Espíritu Santo en el mundo, porque el espíritu andaba en la carne. Dios mío. Ustedes ninguno son cristianos. Y no se ofenda, es la verdad. Oiga, ya es una vida nueva en el espíritu. En el espíritu. Y eso está obviamente después de la muerte. Pero ahora, ¿qué es lo que hay entonces? ¿Qué es lo que hay? Es una gratitud hacia el que pagó por mi sentencia. Mire, usted, yo no sé si usted ha llegado en alguna ocasión a algo que usted no puede pagar. Oiga, usted sabe la gratitud que tiene una persona cuando algo ya se va a perder. Y yo no le voy a hablar de la vida, le voy a hablar de algo sencillo. Por ejemplo, su casa. Oiga, en el corazón de una madre o de un padre que ya va a perder su casita y viene alguien y dice, no, yo voy a pagar para que no se la quiten. Oiga, está hablando de una casa, algo que se va a destruir. Oiga, en ese corazón lo que hay es una gratitud. Hay una gratitud tan grande, inexplicable. Usted le pregunta a esa persona, ¿cómo tú pudieras descifrar el agradecimiento? Y no sabe por dónde comenzar. Le estoy hablando de una casa, de algo que se destruye. Pero yo pregunto, ¿dónde está la gratitud del que pagó? Porque la gente lo que le pide y le exige. ¿Dónde está esa gratitud? ¿Dónde está? Por eso que Cristo viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido, el pecador. El que entiende que pecó, el que entiende que Cristo pagó, ese es el que viene a buscar. Porque ese trabaja y no le importa la hora, no le importa nada. Porque es que ese está en deuda con Dios. No Dios con él. La gente tiene a Dios como su deudor. Dame. Y le exige. Y yo demando que tú tienes que darme esto.
Yo te lo exijo. Dios mío, Abraham, quien Dios puso como ejemplo y se lo ganó. Él le decía al Señor: no se enoje mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Si te pareciera que hubiesen tantos justos, ¿tú lo destruirías? Hablando con esa humildad con Dios, con esa gratitud. Y ese mismo Abraham que Dios puso como ejemplo, a los 99 años le dio un hijo. Y cuando le dio el hijo, entonces le dijo: ahora yo quiero que tú lo degolles para mí. Enmudeció y fue al monte Moriah a degollarlo. La gratitud de la vida. ¿Sabe qué sabía Abraham? ¿Sabe usted qué sabía Abraham? Que si aún Dios no detenía esa muerte, su hijo vivía por siempre, por los siglos de los siglos. Pero ahora los cristianos de hoy viven agarrándose el bolsillo, viven aferrados a lo terrenal, y Dios es su deudor. Le piden a Dios que lo ayude a conservar las cosas que a ellos lo tienen atado, a cada uno por su lado, algunos en el deseo, otros en las posesiones, etcétera, etcétera. Dios es su deudor. Pero el mismo David, el mismo Abraham decían: yo no quiero nada que no me cueste sacrificio para dárselo a mi Señor. Cuando un hombre trabaja con sus manos para glorificar a Dios, honra a Dios. Pero usted, las iglesias, no importa cuál sea, lo que son expididones, no tienen gratitud para con Dios. Lo que van es a exigirle a Dios, como si Dios fuera su deudor. Se han aferrado a doctrinas de hombre. Y estos engañadores, pastores, pastoras y culebras aledañas, viven cambiando jipetas a través de estos engaños. Han perdido el horizonte de la salvación por dinero. Y se han dividido. Y cuando se juntan, ni el comité político del PLD en aquellos tiempos en jipeta. Y se viven mirando a ver, y si uno tiene otra más avanzada, ya andan pidiendo una recolecta en la iglesia porque el pastor tiene que andar con una jipeta del año. Eso es lo que son pecadores. La gratitud mía para con Dios es algo grande. Es algo grande, hermano. Yo no sé con qué pagarle a Dios. Yo pienso en esa eternidad, Y mira que en este desglose viene una parte donde dice que todos los que creemos vamos a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob. Qué privilegio, Dios mío, el padre de la fe. El hombre que Dios tomó como un ejemplo. ¿Qué evangelio es lo que han vendido estos ratreros, Dios mío? Han puesto al mundo cobarde, pididones, pordioseros. No le han dado la fortaleza de vencer.
Todos viven haciéndose ricos a costa de una enfermedad. Todos estamos enfermos. La tierra es maldita. No lo enseñan a vencer, no lo enseñan a glorificar a Dios con las manos, con el trabajo, en el dolor, en la enfermedad, en la necesidad, en todo, glorificarlo. No pueden pasar nada. Pero hasta Abraham pasó hambre. Jacob pasó hambre también. Yo a la verdad que me siento tan decepcionado. En este desglose de esta semana, por eso es que el Señor habla claro. Estos que se llaman ser cristianos son llamados y son muy pocos los que pueden salir de ahí. Muy pocos. Sin embargo, en esta semana viene un desglose donde los narcotraficantes, los ladrones, las prostitutas, los asesinos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estos conocen la palabra de Dios, cuando estos la conocen, su corazón se rompe en dos. No saben con qué pagarle a Dios. No cesan de llorar. No cesan de decirle: Señor, te alabo, Señor. Glorificado sea tu nombre. No tienen espacio en su vida que no sea de gratitud para con Dios. Pero estos de concilios, de religiones, se creen santos. Caminan por las calles con el signo de muerte arriba, creyéndose que son santos. Yo le voy a dar un desglose bíblico de cada una de estas cosas. Todo el pueblo esperaba afuera en los atrios para conocer el resultado de la ofrenda. ¿Habrá salido todo bien? ¿Habrá sido aceptada la ofrenda? ¿Saldría vivo de ahí el sumo sacerdote? Trate de imaginarse la alegría y el regocijo en el pueblo cuando veían salir del tabernáculo al sumo sacerdote con una gran sonrisa en sus labios. Su salida de ahí significaba un año más de perdón. Dios había aceptado la ofrenda. Ahora, imagínese la alegría que sentimos usted y yo al saber que nuestro sumo sacerdote Jesús salió victorioso, triunfante, conquistador sobre el pecado, la muerte y la destrucción. El sacrificio de Jesús no significa un año más de perdón, sino toda una eternidad de perdón, de misericordias nuevas cada mañana, una vida en abundancia, regocijo, fiesta, alegría y celebración. Estos concilios, y usted dirá: pero este hombre lo ha cogido con las iglesias. Son engañadores, son pecadores, son los que han tenido este mundo en una maldición. Le dicen a la gente en términos muy simples: acepta a Cristo como tu Salvador y ya, tus pecados te son perdonados. Eso no es verdad. Entonces la gente ya se pone un traje blanco, una corbata, y ya yo no veo, y yo no fumo, y ya yo soy un hombre libre, y ya, porque no bebe y no fuma. Pero entonces, el pecado no dice que está en si no bebe o no fuma, sino en que el pecado está en una desobediencia de la palabra de Dios. El pecado es una desobediencia a la palabra de Dios. Dios tomaba vino. Yo no sé si en aquellos tiempos hablaba de fumarse,
Pero yo tomaba vino. No estoy hablando de que usted tome. Y el tomar una copa de vino no es problema. Es la borrachera. Pero el Señor tomaba vino. Y anteriormente se tomaba. O sea que el problema no estaba ahí. El problema está en la palabra. Si tú no la obedeces la palabra, pero le han vendido todo este tipo de cosas, estos demonios para tapar la situación de pecado. Entonces, ellos le dicen, acepta a Cristo como tu Salvador y ya. Y se esfuerzan, pero ustedes no saben cuál es el propósito de ellos. Ay, Jesús, usted no lo sabe eso. Oye, te van a meter el bautismo de Juan, pero a velocidad. Aunque tú no te aprendas de que lo que ellos dan, no, porque esto y aquello, y Juan, y esto. Oye, y es desesperado por meterte en una tina, en un río, una cosa. Y tú no sabes para qué. Ay, Jesús, es un sobrecito para un día que te van a poner. Y ahí ellos saben, y ahí te van a contabilizar. ¿Y cuánto que usted gana, hermanito? ¿Cuánto? Ah, pues usted trabaja bien, usted sabe que tiene que dar un 10, ¿no? Eso la Biblia lo dice, Malaquía. Pero eso era para los judíos, viejo. Y habla claramente, si usted era Malaquía 3:10, habla que era de la ley y para esa nación nada más. Pero la gente no sabe nada. Ay, Jesús. Y no solamente dan un 10, hay que llevar esos chalitos a cada rato. Bueno, pues entonces aquí hay una respuesta para los que dicen que se acepta a Cristo y nada más. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:7, fue trasladado y el Señor al tercer cielo con el Señor le dijo, mira, esto es así. En Colosenses 2:5 en adelante dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, en esa firmeza, andad en Él. Pero en la palabra, no es en tradiciones, arraigado y sobreedificado en Él, y confirmado en fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. Y el abundar en acción de gracia es una gratitud. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca y sutileza. Ahí están ellos, los pastores. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y yo le pregunto a estos pastores, aquí dice que nosotros fuimos circuncidados en Cristo Jesús. Ustedes no reconocen que nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Entonces ustedes bautizan porque ustedes no entienden que fuimos bautizados en Cristo Jesús. No, ese es el bautismo de Juan, porque ahí viene un 10%, una cosa, y bautizan. Entonces aquí dice, en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces yo voy a tener una chaveta para todos estos pastores que no reconocen eso. Y vamos a circuncidarlo. No, que ya yo estoy circuncidado. Oye, yo lo voy a circuncidar de nuevo para que esté claramente con la palabra, en obediencia. ¿Usted no cobra un 10%? Sí, pues venga para acá. Aquel tiempo en esa chaveta no estaban animados. Es un chavetazo que hay que darle a cada uno. Fuan. Porque hay que comenzar por la ley. Y Cristo se circuncidó por nosotros. Y usted nos reconoce
que fuimos bautizados en Cristo Jesús y todavía lo está metiendo en una tina y en el agua para cobrarle un 10%. Pues vamos a darle un chavetazo, vamos a circuncidar el prepucio ese. Es un solo chavetazo que hay que darle a eso. A usted no, ahí no. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo, sepultado con él en el bautismo. Pero ahí te lo está diciendo claro. No, que en la circuncisión sí, pero el bautismo no. Usted lo con un charlatanazo. En el cual también fuiste resucitado. También fuiste y también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, pero oiga la otra parte. Oye, estos predicadores, Dios mío, son terribles estos predicadores. Escucha esta parte. Dice aquí ahora, en el 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿se da cuenta? Esa es la gratitud que yo te estoy hablando, viejo. Es que el que tiene esa gratitud, oye, vive para servirle a Dios. Y esto hay que enseñarlo. Oiga bien, y a vosotros, estando muertos en pecado, imagínense eso. Y en la incircuncisión de vuestra carne, éramos incircuncisos. Dio vida juntamente con él. Oye, ministro, perdonándonos todos los pecados. Es blasfémico que entonces usted le llame al pueblo pecador. Entonces Cristo viene a buscar el pecador. Porque el pecador, cuando reconoce que es pecador, se humilla. Cuando reconoce que es pecador, no sabe con qué agradar a Dios. Pero cuando aún una persona ya ha reconocido que es pecador, oye, la gratitud que tiene para con Dios no tiene límite. No hay que llamarlo para hacer nada. No. Eso no hay que estar empujándolo. Como mucho hay que estar empujándolo de que para que hagan algo y nunca lo hacen. Porque reconocen que son pecadores, reconocen que Cristo pagó por el pecado. Y esto trabajan sin que nadie se lo diga. Es que hay amor, hay un compromiso con el que pagó. Pero ¿sabe qué significa cuando eso no pasa? Que no creen. Sigue diciendo ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando usted entiende esa parte, cómo pagó Cristo su muerte, la muerte suya y la mía. Y despojando a los principados y a las potestades, le exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Yo digo una cosa, que cuando un concilio, religión, acusa al pueblo de pecador, tiene que ser que los demonios lo están dirigiendo. Porque Cristo nos perdonó todos los pecados. Y la Biblia aquí dice, ya en Cristo Jesús, que tenemos que predicarle la reconciliación, no la acusación. No la acusación. Por tanto, nadie juzgue en comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, de nada, nadie juzgue. Entonces yo lo voy a llevar a donde dice que Cristo no le tomó en cuenta al hombre su pecado. Y entonces usted, en esa iglesia donde usted va, que usted es cristiano, yo no sé para qué gloria que usted es cristiano, ¿eh? Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Es una iglesia difamadora.
que se ha de condenar. Cuando buscamos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y lo hacemos desde el versículo 17. No, lo vamos a hacer del 16 para que se den cuenta que en la carne no se podía hacer eso, sino en el Espíritu. Y como ellos están en la carne, en el bautismo de Juan, ellos buscan las cosas de la carne. Aquí dice en 2 de Corintios 5, 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oye, pero esto es tremendo, son todas hechas nuevas. Y ellos creen que no, porque ellos le han vendido que es la ropa. Que antes habían llegado en un motociclo 70 y ahora andan en una jipeta. Mira cómo me tiene el Señor a mí en una jipeta. Tú lo que era un ladrón, porque entró su entrada a triunfar en un asno, hijo de asna. Y que andan en unos trajes y unos perfumes que a 2 esquinas saben que el pastor ladrón está ahí. Bien. Y todo esto proviene de Dios. Escúcheme bien que ya no hay arrepentimiento. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es que es algo diferente ya. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga, cuando usted le presenta esa situación a uno de estos ministros, y usted le dice, entonces, Cristo no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, dice que perdonó todos los pecados, y ustedes acusan al pueblo de pecador. Yo oí al Papa de los evangélicos, Ezequiel Molina, en la batalla de, yo no sé qué batalla es esa, es la batalla del verifón, me pongo yo, porque ahí llevan todos los verifones. No importa, y la tarjeta de crédito, vengan todos. Y ese señor, oí decir, estos incircuncisos acusando a los demás de incircunciso, y Cristo se circuncidó por nosotros. Yo, estando en el canal 26, que se escuchaba mucho en La Romana y en Higüey, hice un desafío público. Y a mí me llegaron a decir que si iba a Higüey, me iban a dar con todo. Y yo fui solo a Higüey. Y fui para demostrarle a todos estos farsantes que son mentirosos. Y cuando ellos supieron que yo iba para allá, hicieron campaña en cada 3 y 4 esquinas para que nadie pudiera ir al lugar donde yo estaba. Así son ellos. Bien, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero esto es increíble esto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora lo que hay es una gratitud. Es una gratitud. ¿De qué? De que ya
Ahora nosotros, el papel nuestro es llevarte el conocimiento. Mira, tranquilo, ya Cristo pagó. Ya, o véate, tu vida es eterna. Ya Cristo pagó. Lo que hay que enseñar ahora es la vida, la gratitud hacia Dios. El que tú le enseñas eso, no va a ir de rodillas a pedir ni arroz, ni habichuela, ni nada por el estilo. Lo que va a decir es: Señor, gracias, gracias Señor, porque pagaste por mí, porque me perdonaste. ¿Pero qué han enseñado estos charlatanes? Le han enseñado el Dios deudor de ellos. Son como por dioseros. Aquí dice en el 21: al que no conoció pecado, escuche bien, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. No es para que actúe como pecador. No limpió, pagó por el pecado. Ahora, ¿qué es mi papel? Mi papel es ahora anunciar esta reconciliación. Yo tengo un mensaje ahí que habla de que la muerte, lo que entran a YouTube, Luis Pérez Durán, oye, tienen ahí casi 1000 mensajes. Yo tengo un mensaje ahí que dice cómo vencer la muerte, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Te busca Luis Pérez Durán y más luego pone cómo vencer la muerte y le va a salir el mensaje de una vez. Y no de que aleluya, no. Bíblicamente, sistemáticamente usted mismo lo lee. Claro, búsquese una Biblia Reina Valera 1960, que ahí lo dice bastante claro. Entonces, los pecadores incrédulos y cobardes acusan a los de afuera que se han de salvar de pecador. Esto es increíble, amado, increíble. Los teléfonos de la emisora es 809-582-0351. Y mi celular, bueno, voy a decir otra vez de la emisora, 809-582-0351. Y mi celular, 829-968-3260. 829-968-3260. Si su ministro, usted va y se lo dice, y le dice que Luis Pérez lo dijo, usted puede estar en la plena seguridad de que no me va a invitar a su iglesia, porque sabe que yo se lo voy a demostrar. Ahora, yo no hago esto como un careo. Hay muchos que dicen, la palabra de Dios no se discute. Y yo les digo, sí, es verdad. La palabra de Dios no se discute. Pero la que estos farsantes están enseñando, sí yo la discuto. Amado, le voy a decir algo nada más.
Para que ustedes se den cuenta que no es tan simple el asunto como decir, por ejemplo, acepta a Cristo como tu Salvador y ya. No, no, no. Miren, por ejemplo, cuando nos vamos, voy a leer un poquito nada más. Pero mañana, toda esta semana, todos estos días, si Dios me lo permite, va a haber un desglose bien bueno. Miren, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted se da cuenta. Cuando usted analiza esas palabras, usted dice, pero espérate, ese hombre está hablando la verdad, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y yo lo voy a dejar hasta esas dos partes nada más. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, por eso se vence la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted no le cree a esa palabra, la muerte está en usted. ¿Cuál es el hombre que anda y la mujer que anda en gratitud? Las que sienten que están en deuda con Dios. ¿Y cómo usted lo sabe eso? Bueno, aquí en el versículo 1 lo dice. Aquí dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando su proceder es de la carne y no del Espíritu, significa de que usted no reconoce que Cristo pagó por sus transgresiones, que Cristo pagó por sus pecados. Entonces, cuando usted no reconoce eso, entonces quien le debe es Dios a usted, porque usted se ha santificado a sí mismo. A la verdad, amado, que yo me siento muy decepcionado de estos que se llaman ser predicadores y de estos concilios que han engañado a la humanidad. Me da mucha pena esto. Ojalá haya un despertar. Mi celular es el 829-968-3260. Estamos en Navarrete, la iglesia del Nuevo Pacto. Estamos para servirle. Será hasta mañana, si mi Señor Jesucristo me lo permite. Amén.